tal, amigos? Buenos días. Miércoles 14 de julio, Cuba vivió el último domingo la mayor protesta masiva de los últimos tiempos contra el gobierno. Las manifestaciones continúan frente a una fuerte represión de las fuerzas del orden y hasta el momento organizaciones como Amnistía Internacional reportan más de 100 desaparecidos. Además, se confirmó una muerte durante las protestas. Vamos a analizar el tema de inmediato con Jorge Ortiz, periodista, amigo, a quien le doy los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Jorge. Al contrario, Liz, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, ya el día domingo la situación de Cuba pues captó la atención del mundo. Escuchábamos estos gritos de abajo la dictadura, queremos libertad. Algo que comenzó en San Antonio de los Baños y que ahora con la tecnología eso permitió que se vea lo que ahí sucedía y comience a replicarse en otras partes de la isla al punto de ya cumplir su cuarto día de protesta. ¿Cuál fue el punto detonante, Jorge? ¿Podría decirse que la situación que se ha visto agravada, pero que ha sido una constante, y como digo, se ha visto mucho más afectada por este coronavirus, ese pudo haber sido ese punto que llevó ahora sí a decir hasta aquí en la isla? Sin duda, eso fue, Liz. Claro, el pueblo cubano se ha acostumbrado a vivir a un nivel de subsistencia mínimo. Cuba vive al borde de la crisis, la economía cubana no es autosostenible, el sistema socialista nunca ha sido autosostenible, lo demostró durante medio siglo en los países de Europa del Este controlados por la Unión Soviética y lo está demostrando ahora claramente en Cuba. El sistema socialista cubano es absolutamente ineficiente y ha requerido siempre de subsidio. Primero lo subsidió la Unión Soviética por motivos propagandísticos y después lo subsidió Venezuela en los años del coronel Chávez. Este momento ya con Venezuela hundido también por culpa del socialismo del siglo XXI en una crisis profundísima, Cuba se quedó sin subsidio. Ese fue el primer elemento. Después, a la ineficiencia crónica del sistema, se sumó la pandemia. Cuba, por la ineficiencia de su sistema, había dejado de producir casi todo y empezó a vivir del turismo. Porque si bien el sistema socialista puede destruir casi todo, no logró destruir, no va a poder destruir la belleza de las playas de Cuba. Y entonces Cuba empezó a vivir del turismo. Pero claro, llegó la pandemia, en febrero, marzo del año anterior, el turismo se suspendió y Cuba, la economía cubana quedó desnuda, quedó incapaz de sostener ni siquiera los niveles mínimos de vida que tiene la gente. Y entonces la gente que tiene que hacer colas larguísimas para tratar de conseguir alimentos, medicamentos, ropa, todo, pues se lanzó a la calle, ya no tiene nada que perder, sabe que la represión va a ser brutal, pero aún así vale la pena salir a gritar en las calles y expresar al menos su disconformidad. Ahora, ya antes, si uno ve hacia atrás, 1994, hubo también una protesta así masiva en el malecón ahí frente a La Habana. Quizás no había en las redes sociales que permitiera enterarse más rápido de lo que estaba pasando, pero esa también fue una gran protesta luego de iniciar esta revolución de Fidel Castro. ¿Cuál pudiera ser ahí la diferencia? Porque en ese entonces la situación de Cuba, como ya usted lo ha mencionado, siempre ha sido pues bajo estas condiciones, ¿no? ¿Qué pasó? En ese tiempo no prosperó, quizás no lograron obtener lo que ellos buscaban. ¿Pudiera ahora haber algún cambio en ese sentido? Lo veo muy difícil, Liz. El régimen cubano, que es absolutamente ineficiente en todo, especialmente en su capacidad de darle prosperidad a la gente, tiene dos ámbitos en el cual es extraordinariamente, asombrosamente eficiente. El uno es la propaganda. Han logrado convencer a muchos cubanos que su revolución es la revolución de la dignidad y que su pobreza, su carencia, su falta de horizontes es el precio que se paga por tener el primer territorio libre en América. Y el segundo ámbito es el de la represión. El sistema cubano de represión es tan sólido, tan completo, tan infranqueable, que no solamente las fuerzas de seguridad de Cuba impiden cualquier expresión de protesta en Cuba, sino también lo hacen en Venezuela, otro país colapsadísimo por el sistema, por el socialismo del siglo XXI. Y entonces es muy difícil que estas protestas lleguen a algo más. Pasó en 1994, había caído la Unión Soviética también por su ineficiencia, por la ineficiencia económica del socialismo, y al empezar en los años 90 el subsidio soviético a Cuba se detuvo. Todavía no había llegado Chávez al poder en Venezuela, recién lo haría en 1999. En 1994 la gente salió a las calles, pero la represión fue absolutamente atemorizante, violenta, agria.
cientos de detenidos, desaparecidos, de apaleados, de enjuiciados, de encarcelados. Es que Cuba tiene, ya lo hemos visto estos días, un sistema de un triple anillo de represión. El primero es la policía. Sale la policía a las calles y trata de controlar las manifestaciones. Cuando la policía es desbordada por los manifestantes, se recurre a los comités de defensa de la revolución, grupos paramilitares organizados por el gobierno, para defender al gobierno y para impedir cualquier expresión de disidencia por parte de los ciudadanos. Y cuando incluso los comités de defensa de la revolución, que salen a apalear, son desbordados, se recurre a cuerpos de élite del ejército, como son los boinas negras. Entonces, es un triple anillo con el cual tienen cercada a la gente para evitar las protestas. Y entonces, como pasó en el maleconazo de 1994, como pasó con las protestas de las damas de blanco, como ocurrió en noviembre del año pasado con el Club San Isidro, con estos intelectuales que salieron a protestar por la falta de libertad para hacer sus obras de arte, va a pasar ahora. A punta de palos, los van a impedir que las protestas se generen. Además de que en Cuba el Internet no está al alcance de todo el mundo. Muy bajo porcentaje de la población de Cuba tiene teléfonos inteligentes y aún un número más bajo tiene acceso al Internet. Ese Internet más aún está controlado. Un usuario cubano de Internet no puede entrar libremente, por decir algo, a la página de la BBC o de la CNN o de París o de France, de Radio France Internacional o de Teleamazonas. No puede entrar. Entonces, la capacidad de difundir convocatorias por las redes sociales es mucho menor a la que, por ejemplo, ocurrió en el año 2011 con la Primavera Árabe. Ahora, y se hubiera pensado que quizás pese a ese reducido Internet, eso favorecía en este sentido el hecho de que haya una protesta sostenida a nivel de la isla y no puntual en solamente en un lugar y que eso le haga perder fuerza, ¿no? Esta mañana ha sido suspendido ese poco Internet, electricidad en algunos sectores de la isla, servicios básicos, lo que también comienza a ser un mecanismo de presión para poner un alto a esas manifestaciones. Pero analizar también el escenario, Jorge, de que estas protestas se dan ahora frente a este gobierno, a la cabeza Miguel Díaz-Canel, que no es definitivamente pues los hermanos Castro, sobre todo Fidel Castro, y que eso también pudiera jugar un papel predominante en estas islas, ¿no? Hay quienes han señalado que quizás Fidel Castro tenía una personalidad que permitía que muchos todavía se vieran partidarios pese a la difícil situación por la que atravesaban. Simpatía o empatía que no genera Miguel Díaz-Canel. Eso de ahí, ¿cómo pudiera también incidir en el hecho de que estas protestas, a diferencia de las que ya usted aquí ha señalado y ha hecho un recuento, pudieran ser más sostenidas en el tiempo quizás? Yo creo que es un tema de decepción acumulada. Evidentemente Fidel Castro tenía una personalidad magnética, era un líder con un carisma arrebatador que sedujo no solamente a la gente de Cuba, sino prácticamente del mundo entero, por lo menos de toda América Latina, o de los sectores de izquierda de toda América Latina. Pero aún en vida de Fidel Castro, cuando colapsó la Unión Soviética, cuando el mundo socialista se desplomó en toda Europa después de medio siglo de fracasos, en 1989, 1990, se desintegró la Unión Soviética en 1991, el pueblo cubano esperó con razón que hubiera una apertura, que el régimen se abriera, que se permitiera un poco de libertad en lo político y en lo económico, y no ocurrió eso. Después, más adelante, cuando Fidel Castro se enfermó y finalmente murió en el 2016, también la gente tuvo la esperanza de que ahora sí se abriera, de que Raúl Castro sería un reformista que hubiera entendido, a diferencia de la obstinación ideológica de Fidel Castro, que Raúl Castro pues abriera un poco el sistema. Y no lo hizo, a pesar de que él dijo que va a eliminar prohibiciones absurdas. Se llegaron a dar 400 licencias para cooperativas y para pequeños negocios de emprendimiento propio. Y poco a poco, desde agosto del 17, han sido eliminadas. Hoy casi no se dan licencias para negocios por cuenta propia. Después, cuando Raúl Castro dejó la presidencia de Cuba y entró Díaz-Canel, se esperó que Díaz-Canel, un civil,
nacido después de la revolución de 1959, hiciera los cambios, no tuviera la obstinación ideológica de los hermanos Castro, tampoco pasó lo mismo. Y cuando, por último, Raúl Castro se retiró de la Secretaría General del Partido Comunista y supuestamente el poder ya fue trasladado plenamente a Díaz-Canel, tampoco hubo ninguna reforma, ninguna apertura, ninguna liberalización. Díaz-Canel, por lo demás, es un hombre gris, bastante mediocre, el típico aparachic de los regímenes socialistas, el hombre, el burócrata cumplidor que va ascendiendo paso a paso en la jerarquía comunista sin cometer errores, sin ganarse enemigos, hasta que, por obediente, por no deliberante, es puesto en la presidencia, como él mismo reconoció, para manejar el país, aunque reservando las grandes decisiones para Raúl Castro. Crisis tras crisis, Cuba no abre su régimen. La gente se decepciona porque dice, bueno, ¿cuándo se va a abrir esto? ¿Cuándo vamos a tener un poco de libertad? ¿Cuándo va a llegar un poco de prosperidad a Cuba? No llega, la gente ya no tiene nada que perder, se juega el todo por el todo en las calles. Ahora, y los ojos del mundo están igual a la expectativa de lo que sucede en Cuba. Miguel Díaz-Canel ha señalado, ha responsabilizado a Estados Unidos, ha dicho que está provocando una asfixia económica para que se den estos estallidos sociales. Y ahí se pone sobre la mesa el tema del embargo, si cabría o no levantar ese embargo, Jorge. Se cabría levantar el embargo. Sí, me parece que sería una medida positiva. Quien sufre las consecuencias del embargo no es el régimen cubano, que se mantiene a sangre y fuego, sino es el pueblo cubano cuyos niveles de vida han llegado pues a caer a niveles desesperantes. Por lo demás, el embargo, que no es un bloqueo, hubo bloqueo durante 13 días en octubre del año 62, cuando hubo la crisis de los misiles en Cuba y la disputa entre el presidente John Kennedy y el primer ministro Nikita Khrushchev. El resto del tiempo ha habido un embargo por lo demás que ha sido constantemente desbordado, violado por las autoridades cubanas, triangulando con empresas panameñas, con empresas canadienses, con empresas bielorrusas. Pero sí cabría levantar el embargo, con lo cual el régimen cubano no tendría ya pretexto para atribuir la pobreza de la gente, la falta de esperanzas a ese embargo que ha sido en la práctica muy poco útil. Sin embargo, pues el problema de fondo es que Cuba no se abre. Otros dos países que tienen regímenes comunistas, China y Vietnam, mantienen el monopolio de poder del Partido Comunista. No hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de prensa, pero introdujeron en su sistema socialista elementos capitalistas, elementos del mercado. Lo hizo China con Deng Xiaoping en 1978 y lo hizo Vietnam en 1986 cuando aplicó un sistema que llamó el Doi Moi, que es incluir técnicas de mercado en el sistema socialista. Y Vietnam y China florecieron. Mientras tanto, los dos países que se mantienen obstinados en el régimen socialista, Corea del Norte y Cuba, son cada día más pobres y la gente está cada día más desesperada. Jorge, ahí quizás muchos se preguntan qué papel pudiera entonces jugar Estados Unidos. Muchos esperaban que Biden adopte la política que en su momento tuvo Obama, pero lo cierto es que aún se mantiene quizás dentro de la política más bien que implementó Donald Trump. En Estados Unidos el Senado ha mostrado que está permanentemente monitoreando la situación en cuanto a las violaciones de los derechos que se dan en la isla. Han habido protestas pacíficas o más bien movilizaciones de parte de cubanos que viven en ese país, sobre todo en la Florida, pidiendo incluso intervención militar. ¿Qué pudiera darse en los próximos días quizás en torno a estos pedidos, a una acción por parte de ese país? Bueno, una intervención militar sería absolutamente una locura, ¿no? Los americanos no tienen derecho a intervenir militarmente, ni nadie tiene derecho a intervenir militarmente en otro país, por supuesto que no. Pero el problema es que el presidente Biden se encuentra con que después de que el presidente Obama aflojó las medidas de aislamiento de Cuba, cuando reabrió las embajadas, cuando reabrió vuelos comerciales, cuando quiso reintegrar a Cuba a la comunidad de naciones civilizadas, a la comunidad internacional, se encontró que Raúl Castro, después de haber sido un interlocutor válido para el presidente Obama, no cumplió ninguna, pero absolutamente ninguna, de las ofertas que le hizo a su propio pueblo y que se las expresó al presidente Obama. Abrir la economía, abrir la política, permitir un poco de libertad, que la gente pueda opinar sin que lo apaleen en las calles o lo metan preso.
no cumplió absolutamente nada. Entonces, si viene el presidente Biden, estoy seguro que por su filiación, nombre del Partido Demócrata, un partido, un hombre claramente de centro izquierda, lo que en los Estados Unidos llaman liberal, quisiera hacer una apertura, quisiera tener una mejor relación con el régimen de Cuba. Pero hay un antecedente muy cercano de ese incumplimiento brutal de Castro, de todos los ofrecimientos que le hizo a su pueblo y que se comprometió a ejecutarlos al presidente Obama. Entonces, ¿cómo el presidente Biden puede hoy volver a ese régimen? Creo yo que lo intentará. Creo que el presidente Biden intentará buscar un diálogo, reabrir un diálogo, terminar con esa política del garrote, que era la política característica de Trump en todas partes. Pero le falta interlocutor. Es evidente que Díaz-Canel es un hombre sin capacidad de decisión. La capacidad de decisión la sigue teniendo, no oficialmente, Raúl Castro. Y Raúl Castro ha demostrado que es un hombre que ha caído en lo que se llama la bunkerización ideológica, encerrarse en el búnker de su ideología socialista, más allá de la realidad. La realidad es que el sistema socialista ha fracasado. No importa, somos socialistas, viva la revolución, patria o muerte. Y de ahí no se mueven. Y a propósito de patria o muerte, una cosa maravillosa estos días ha sido el lema de las protestas frente al patria o muerte del socialismo. La gente que protesta, el ciudadano común hambriento de Cuba, dice patria y vida. Me parece que es una demostración de una forma distinta de ver el mundo frente al patria y muerte del régimen cubano, el patria y vida de la gente que se muere de hambre y quiere un poco de libertad. Una libertad que la esperan durante años y que la merecen. Jorge, quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros haciendo el análisis de lo que hoy vive Cuba. Cuarto día de protesta, más de 100 desaparecidos, una persona fallecida, la prensa también impedida de realizar su trabajo, jóvenes que están siendo reclutados, obligados a enfrentarse a sus propios coterráneos, la mirada del mundo también en lo que suceda en la isla en estos días. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Liz, por la entrevista. Buenos días.